Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pues, en primera medida, yo opino que en ese proceso de paz hubo muchas inconsistencias, incongruencias, falencias, que no se tuvieron en cuenta a la hora de firmar el acuerdo. Es bastante complicado porque independientemente de ese grupo armado ilegal cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad. Sí, es cierto que los paramilitares también cometieron muchísimos más asesinatos que la guerrilla. Pero ¿por qué se formaron los paramilitares? Precisamente por la guerrilla, que en un principio tenía unos ideales y por meterse de lleno al negocio del narcotráfico traicionó sus ideales. Algo como que lo mismo sucedió con los paramilitares y es algo contradictorio, ¿no? Pero bueno. En un principio, pues las FARC tenían ideas gaitanistas, ideas muy buenas, estaban con el pueblo de verdad. Se fundaron en 1962 bajo el gobierno de Guillermo León Valencia. Y pues ya cuando se metieron con el narcotráfico y atacar a los campesinos pudientes, pues ya como que no, o sea, como que perdieron su norte. Sí, también los paramilitares cometieron muchos delitos, o también narcotráfico, extorsión, bueno, en fin, cualquier cantidad. Pero pues los primeros involucrados en ese delito, en esa ilegalidad, fueron las guerrillas de las FARC. ¿Qué crímenes cometieron los guerrilleros de las FARC? Bueno, tomas guerrilleras, pescas milagrosas, extorsión, reclutamiento de menores, abuso sexual a menores, a campesinos, a campesinas, desplazamiento forzado, ataque a la población civil, ataque a los militares, terrorismo, porque también ponían bombas indiscriminadamente, minas antipersona, etcétera. Sembraban campos minados. Con el presidente Uribe, pues se logró minimizar el accionar terrorista de estos delincuentes, pero pues yo pienso, desde mi punto de vista, yo pienso que si a Uribe le hubieran dejado gobernar del 2010 al 2014, hoy día la mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría de los grandes cabecillas de las FARC estarían presos o muertos. Y los demás pues se estarían desmovilizando, ya se hubiera acabado con ese cáncer. Aunque también dice que la guerra para el país, la guerra es un negocio. Entonces también es un poco refutable lo que comenté, ¿no? Que con Uribe, con otros 4 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se, se hubiera podido acabar militarmente con la guerrilla de las FARC. Es algo probable, es una utopía. Para mí hubiera sido una utopía. Em, no, y cuando empezaron los diálogos de paz con las FARC, o sea, se empezaron desde mal, o sea, se iniciaron mal porque ellos siguieron atacando a la población civil, a la población militar, siguieron cometiendo atentados terroristas, extorsionando, etcétera, o sea, siguieron operando militarmente. Y el presidente Santos decía, estamos negociando, ¿sí? Están negociando. Y los guerrilleros de las FARC decían, no, estamos es dialogando. O sea, no estaban de acuerdo en ninguna de las partes, estaba como en la cuestión de que qué se estaba haciendo de parte y parte, ¿no? Pues como comenté en clase, un gran personaje, un gran amigo mío, una persona muy cercana a mí, fue asesinada por ese grupo guerrillero en tiempos de negociación. Yo digo que es mi hermano porque, pues bueno, yo me crié con él, estudió conmigo. Básicamente, nos aprendimos muchas cosas los dos juntos. Desafortunadamente, el papá de ese muchacho también fue asesinado por las FARC en tiempo de negociación, cosa que las FARC también dijeron que cuando estuvieran ¿en qué? En tiempos de negociación,
iban ¿a qué? A respetar, entre comillas, el cese unilateral al fuego, cosa que no hicieron, porque siguieron cometiendo atentados terroristas y atacando a los militares. Bueno, me parece algo incongruente, algo, o sea, algo fuera de base, ¿sí? Que los políticos, o sea, unos políticos apoyen ciertos grupos si se supone que los grupos al margen de la ley le hacen muchísimo daño a Colombia, o sea, que los políticos de izquierda apoyen a los guerrilleros y estén de acuerdo con todas las acciones que hacen los guerrilleros y que no, que se les tiene que dar amnistía y no sé qué, y en fin, o sea, firmar procesos de paz con ellos, pero con los paramilitares sí toca acabarlos, meterlos a la cárcel, o sea, como que hay, y viceversa, ¿no? Políticos de derecha que también piden cárcel o muerte para los guerrilleros y piden amnistías para los paramilitares. En ese año 2014, año en que murió pues la persona de la que estoy hablando, mi compañero, fue atacado por un grupo, por un frente guerrillero, no recuerdo cuál, pero bueno, fue atacado por un grupo guerrillero de las FARC. Y el señor Gustavo Petro, como raro, salió a decir que las personas que habían atacado o sea, que las personas que murieron en ese ataque guerrillero eran paramilitares que habían atacado primero a los guerrilleros y los guerrilleros se defendieron. Cuando se demostró por televisión y por toda esa cuestión que los muertos eran miembros del Ejército Nacional, el señor Petro se quedó callado y el señor Iván Cepeda también guardó silencio cuando antes había calumniado e injuriado a los muertos, ¿no? Cosa contraria. Y me parece algo incongruente también, o sea, que en tiempos de paz los mismos políticos promuevan como la violencia, ¿no? Hablando de esto del paro armado, el paro armado no sino el paro que hay aquí en Colombia y que ha habido, los últimos dos paros que ha habido acá en Colombia han sido violentos y los políticos, o sea, no quieren, los políticos de izquierda no quieren dar a entender, o sea, no quieren como tomar conciencia de que es algo que está pasando, que esa manera que algunos colombianos están utilizando para protestar de dañar el bien ajeno y la propiedad privada y la propiedad pública, eso no se hace, porque nosotros los mismos afectados seremos nosotros, porque a ellos no les interesa, a ellos les interesa, no, necesitamos arreglar una estación de Transmilenio, vamos a subir los impuestos, y vuelve y la misma situación. Es algo como incongruente también. Pienso que para generar paz, o sea, también debemos ser conscientes de que no podemos maniatar a las autoridades competentes, me refiero a policía, ejército nacional, etcétera, y después quejarnos, no, es que la policía no hace nada, no es que el ejército no hace, no es que el gobierno no hace nada. ¿Cómo que no hace nada si ustedes mismos los están maniatando? ¿Sí? Que hay que porque un policía utiliza su fuerza para reducir a una persona, no, que ya es abuso de autoridad, no. ¿Qué pasará con esos policías que han intentado ser quemados vivos? O sea, qué pena, pero desde mi punto de vista, y sonará muy fuerte lo que voy a decir, pero pues me perdonarán. Si yo como policía, soy policía activo y veo que me van a atacar con fuego, me van a quemar vivo, qué pena, me muero de la pena, pero yo acciono mi arma de dotación y mueras el que se muera. Es mi vida o la de ellos. Sencillo. Y eso es legítima defensa, porque si a mí me están atacando con fuego, pues yo respondo con fuego. Sencillo. Entonces yo pienso que también debemos tener conciencia de que no todos los policías son malos, no todos los manifestantes son malos, no, hay 50-50 también. Yo digo más 60-40, 60-40, o sea, 40% de los policías, 60% de la población, porque es que nosotros tenemos, o bueno, algunas personas acá en el país tienen la costumbre de grabar a los policías después de, no antes de. ¿Sí? O sea, después de que empiezan a atacar, empiezan a usar su fuerza, empiezan a hacer la represión, pero no graban el momento en que los motivó a utilizar la fuerza policial y a reprimir, ¿no? Eso sí no lo muestran. Entonces, pues nada, una estrategia de paz sería, pues, sentarnos a dialogar. Claro que el diálogo a veces, yo pienso que el diálogo no es la vía. Yo siento que eh,
violencia con violencia no tampoco serviría porque en lugar de ser una solución se crearía más un ambiente de rencor, de resentimiento y de venganza. Entonces, pero sí también ser consecuentes de que, o sea, si atacan a la policía con fuego, pues ellos también tienen derecho a defenderse y viceversa. ¿Mm? Entonces yo creo que deberíamos, o sea, militarizar el país de verdad y acompañar a las personas que de verdad están marchando pacíficamente, no atacarlas, y las personas que estén encapuchadas y rompiendo, haciendo estragos y vandalismo, atacarlas con fuego y mueras el que se muera porque es que ellos también van a entrar a matar. ¿Mm? Bueno, entonces una estrategia de paz en este punto de vista, en mi punto de vista, sería sentarnos a dialogar también, no sentarnos a dialogar, perdón, no sentarnos a dialogar, sino que también haya una voluntad de cambio por parte de la ciudadanía. Sí, o sea que ya no más tratemos de sentar a dialogarnos, si se puede dialogar bien, si no, pues ya se recurrirá a la represión militar, ¿no? Porque pues tampoco podemos permitir que por culpa de 200 300 personas que están haciendo entre comillas, derecho a la protesta, entre esas 200 300 personas haya 40 50 delincuentes que quieren hacer lo que les dé la gana, tampoco lo podemos permitir. Y nosotros los ciudadanos de bien, ¿qué son los ciudadanos de bien? Los que pagamos impuestos, los que trabajamos, los que de verdad aportamos al país. Porque es que si usted como colombiano, y yo lo digo, si usted como colombiano le dice a un político que es un corrupto, pero usted le ofrece 50.000 razones al policía para que no le ponga el parte por pasarse el semáforo en rojo, o se siente muy orgulloso por robarle la señal del wifi al vecino, o si se guarda los 2.000 pesos que le dieron de vueltas porque usted es vivo, no, o sea, hermano, usted es un corrupto igual o peor a los que nos están gobernando. Entonces yo creo que también el cambio debe empezar por nosotros. Esa sería una estrategia de paz.